Buenos días, Arturo Contreras, de Pie de Página. La semana pasada iniciaron los foros de la reforma energética en el Congreso y también nos dijeron que iban a estar viniendo varias personas del PAN a Palacio Nacional a llevar como algunas negociaciones al respecto. Esta semana también vino la secretaria de Energía de Estados Unidos. Ayer mismo dijo ella que no veía con tantas esperanzas o que quería cambiar un poco, que no estaba muy de acuerdo con la reforma energética. Entonces, saber un poco cómo van las negociaciones al respecto. Y tengo una segunda pregunta. Bueno, están, según la información, se están llevando a cabo foros. Todo esto lo está haciendo el Congreso. Y posteriormente, si nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo. Los foros en los que están participando empresarios y expertos y dirigentes sindicales, partidistas, son los que se están realizando en el Congreso. Y una vez que terminen, nosotros también queremos informar, porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué es esta reforma, en qué se beneficia al pueblo. Aquí desde Palacio Dar mi punto de vista a todos los mexicanos, que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba. Eran acuerdos cupulares arriba de la llamada clase política y el pueblo no tenía información. Así aprobaron la reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal, y se perjudica al pueblo y se perjudica a la nación, y es totalmente injusto, indebido que los ciudadanos no estén informados. Hay que garantizar el derecho a la información. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ya inició el proceso de diálogo, de debate en el Congreso. Y vamos también nosotros a hacer lo mismo en los estados. Quizá no pueda ir yo a todo el país, pero sí van a ir secretarios, secretarias a informar, y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma. Desde luego ya se sabe en lo general que es para que no haya abusos, que se corrija el gran abuso que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz que los hogares, que las familias, incluso que las grandes corporaciones
comerciales paguen menos por la luz que los que tienen una tienda de abarrotes. Que se revise cuánto subsidio del presupuesto se entrega a las empresas extranjeras. Que se hable sobre la intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas, sobre todo extranjeras. La gente no sabe, por ejemplo, que la energía eléctrica que se produce en las presas, en las hidroeléctricas, no se consideran con la ley vigente como energías limpias y por lo mismo no despachan esa energía. Cuando todos sabemos de que la energía que se produce con agua en las hidroeléctricas es energía limpia y barata, nada más que como esas hidroeléctricas pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, las castigan. Por eso en Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñitas, aunque hay 6 turbinas, solo trabaja 1 o 2, porque les prohíben que suban energía a la red para no competir con las empresas particulares extranjeras. Entonces, todo esto, irlo exponiendo. Luego, el tema del litio, que es importantísimo, porque es un mineral estratégico. ¿Cómo estará la situación del litio? Que una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica, que la crearon para proteger a las empresas y afianzar la privatización, acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino. Imagínense eso. Nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. El litio es de los mexicanos. Pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto. ¿Por qué crearon estos organismos supuestamente autónomos? Nos enteramos porque andamos pendientes
pero es lo que está de por medio, son los bienes de la nación. Entonces, ahí viene en esa iniciativa de que el litio es un mineral estratégico para beneficio de los mexicanos. Y eso la gente pues no lo conoce bien. Hay que explicar para qué se usa el litio, por qué es tan estratégico en la industrialización del futuro, para la transición energética. Entonces, es lo que estamos viendo. Y en una segunda pregunta, ahora con el asesinato reciente de periodistas en esta semana, se señalan mucho las fallas del mecanismo de protección, pero no del federal, del estatal, ¿no? Muchos de los casos que llegan al mecanismo federal de protección a periodistas se llevan a los mecanismos estatales porque el federal no tiene la capacidad. Entonces, a partir de todas estas movilizaciones y del clamor de justicia que tenemos desde el gremio, ¿se ha pensado en modificar los mecanismos de protección a periodistas estatales? ¿O qué manera se tiene para garantizar la seguridad de los periodistas? Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales. Está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Ayer, por el mecanismo de protección, se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca y estamos trabajando en eso y estoy seguro que vamos a lograr mejorar, ¿no?, todo lo que es la protección a los periodistas. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. En días pasados un juez ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra el subsecretario Hugo López-Gatell por homicidio, por omisión en el manejo de la epidemia. ¿Cómo responderá el gobierno y su opinión al respecto, por favor? Pues de apoyo a Hugo López-Gatell. Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda iba el tema del COVID, no dudé en invitar
a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores, y como no les han resultado sus pronósticos de desastre, y hemos ido avanzando, enfrentando la pandemia, y no con malos resultados. Si lo vemos en el Concierto de las Naciones, pues están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo. Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación. Pero no son pocos, son millones. Porque así es el conservadurismo. La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han fallecido. Sí, pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Me consta de que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable. Empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos. Imagínense lo que fue levantar un sistema de salud que estaba en el suelo, caracterizado por la corrupción, porque se han dedicado a saquear, se robaban hasta el dinero de las medicinas, las adulteraban. Entonces, como todo eso se terminó, pues los que hacían los grandes negocios se dedicaron a impulsar, a echar a andar una campaña de desprestigio, pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer, que íbamos a dar marcha atrás, que por la campaña, ¿no?, de medios íbamos a decir, van a ver cómo nos entendemos. No, si aquí no venimos a soportar o a ser cómplices de corrupción y de impunidad, aquí venimos a limpiar de corrupción. A eso llegamos. Eso fue lo que ofrecimos en la campaña. Eso es lo que estamos haciendo. Y quisieron jugar a las vencidas. Hasta hace poco, uno de estos distribuidores de medicina, de los predilectos, llegó a ofrecerme disculpa. Y yo quisiera, porque yo creo en el perdón, nada más que no olvido, yo quisiera que pasara un tiempo y que luego ellos mismos aceptaran de que abusaron,
de que participaron en un régimen corrupto, y si ahora de verdad están arrepentidos, ¿por qué no? Después de un tiempo, que vuelvan a participar, pero no es nada más les ofrezco disculpa, no, espérate un tiempecito, vamos viendo, porque ya no les resultó la campaña, y así en otras cosas. Si uno está convencido de sus ideales, de sus principios, no va uno a andar dando bandazos, tiene uno que mantenerse. Entonces, por eso ya la denuncia contra el doctor Hugo López-Gatell tiene todo nuestro apoyo. ¿Se apelaría entonces ¿Mande? ¿Se buscaría apelar esta decisión por parte de la Secretaría de Salud? Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, ¿no? Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID, y ahí están los resultados. ¿Queremos ver los resultados? Vamos a verlos de nuevo. Lo que no les gusta. A ver, 3 láminas. ¿Por qué resolvimos de que esta variante no fuese tan dañina? Porque avanzamos en la vacunación. Está demostrado que el que está vacunado 1 o 2 veces y tiene vacuna de refuerzo, no se hospitaliza. Está demostrado. ¿Quiénes están hospitalizando? ¿Quiénes, desgraciadamente, fallecen? Quienes no están vacunados. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Vacunar y conseguir las vacunas y hablar con los gobiernos de todo el mundo y disponer de más de 40,000 millones de pesos y entregar anticipos. Y fuimos en América Latina el primer país en recibir vacunas. Y tenemos reservas para todo este año. Y para todos, de manera democrática, sin distinción, a todos se les garantizó el derecho a la salud, en este caso a la vacunación. Yo no sé, ustedes o quienes están viendo, ¿qué hubiese pasado con los gobiernos corruptos que se tenían? Si están hasta queriendo cobrar las pruebas, porque ellos no tienen convicciones en favor de la gente, del pueblo, no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ellos lo que les interesa es el dinero,
Ese es su Dios. Y lo material. Y el que les vaya bien a ellos. Son individualistas, egoístas e hipócritas. Y también muy corruptos, muy rateros. Entonces, no tienen la lámina de en qué lugar estamos en el mundo en vacunas. Bueno, decirles que tenemos una reserva en México de alrededor de 30 millones de dosis. Tenemos ya fábricas para envase de vacunas. Aquí hay algo también que no debemos de olvidar: la importancia de tener una vacuna. El que se haya hecho esta vacuna en un año fue una bendición. ¿Saben cuánto llevó tener una vacuna para la viruela? 300 años. 3 siglos. Y por eso, cuando llegaron los europeos, invadieron México y trajeron la viruela, pues teníamos 14, 16 millones de habitantes. Y ya para la independencia, después de 3 siglos, la población de México era de la mitad. Y apenas cuando se inicia el movimiento de independencia, aparece la vacuna de la viruela, que hablan siempre de civilización, pero imagínense, ¿qué es la esencia de la civilización? Pues el ser humano. Y si teníamos 14 millones de habitantes y en 3 siglos de dominación colonial se redujo la población a 7 millones, ¿dónde está el avance civilizatorio? Que porque sí tenemos templos y hubo universidades, sí. ¿Y la gente? ¿Del ser humano? La diferencia ahora, nuestra pandemia, en un año, una vacuna, eso lo tenemos que reconocer a los científicos. Pero esto ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿cuántos se vacunaron ayer? ¿Qué es lo que nos importa? Porque está demostrado, y voy a volver a poner la gráfica, mire, 887,000 personas. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero ya parece que el Reforma o el Universal van a hacer un análisis así. No, es contra Hugo, porque es un periodismo faccioso. A ver, lo de ayer presentamos también lo de los fallecimientos. Esta es buena.
Esto es lo más claro que hay, que es de hace unos días, de hospitalizados en la Ciudad de México. De 325 hospitalizados, 254 no vacunados. %78%. Y los vacunados, pues no todos con las 2 dosis, que eso es lo otro, porque hay quienes le piensan, ya tengo la primera y estoy pensando no ponerme la segunda. No lo estén pensando, hay que aplicarse la segunda y hay que aplicarse la de refuerzo. Y estamos avanzando en eso, pero no como quisiéramos, queremos más. Y dando prioridad a los no vacunados todavía. Y la última sobre fallecimientos. Miren dónde estamos, en el lugar 23 de 30. Es que vi un Twitter en donde hablaban de 700,000 muertos. Lamentablemente me han perdido la vida 303,000. Pero ese Twitter que vi lo retuitea o lo proyecta Krause. Entonces, ¿de dónde saca la información? O sea, porque no es nada más el Reforma y el Universal y en otros medios. Hay uno que no nos quiere nada porque recibían dinero con Peña. Uno de estos medios de redes. Hay uno que se llama Sin embargo, pero hay ese, ahí está. También ese, no, ese está todavía, el Sin embargo es semiobjetivo, Animal Político. Ese es conserva. Y que no se ofendan, que yo aguanto. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras. Toda una invasión a mi poca, escasa intimidad. Desde que empecé a ir, porque me recomendaron los médicos que camine 20, 30 minutos, que vaya yo fortaleciéndome. Allá en el campo donde voy, se subieron a un
edificio, un banco, y desde allá me estaban tomando. Y era con teléfono de estos convencionales. Pero ayer, desde que salí, hago 1 hora donde voy y regreso. Pero ya eran cámaras. Y hay que aguantar, ¿no? Hay que respetar. Pero sí se pasan. Y si fuese un reportaje sobre la recuperación, ¿no? De salud, o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante. No, es la imagen de que pues ya estoy arrastrando los pies, chocheando. Ya los médicos ya me dijeron que estoy al 100. Presidente, hay una segunda pregunta. En la Corte circuló un proyecto de un ministro que propone acortar la pregunta de la revocación de mandato. Propone que se elimine la parte que dice o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. ¿Considera que este ministro pues busca evitar que sea una ratificación? Él argumentaba que pues esta parte de la pregunta desnaturaliza el ejercicio que es una revocación como tal. Sí, es un asunto, yo diría, de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que interesa? Es preguntarle a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo. Dicen que continúe, sí o no. Es como se dice allá por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta, es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Ya que vean quiénes van a votar por el sí, quiénes por el no. Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no. Si quieren que yo me vaya, van a poner sí. Eso no está tan complicado. Pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no? Yo no me opongo, que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años, de manera demagógica, partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación del mandato. Hagan una revisión de
los programas de acción de la declaración de principios de los partidos, ahí van a encontrar todos. Y en las campañas se hablaba y se hablaba y se hablaba de eso. Entonces, por primera vez se va a aplicar este método de la revocación del mandato. Eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático, para que el pueblo ponga y el pueblo quite, que no sean las élites, sino que el pueblo que es soberano sea el que decida. Es el mejor método, el método democrático. Pero imagínense, en vez de que los partidos lo estén promoviendo, ni siquiera hablan, me refiero a los de oposición. El otro día hasta el señor Lozano salió a decir que ya los había yo cooptado a los partidos de oposición, porque él y su movimiento van a votar para que yo no continúe, y los partidos de oposición no están hablando, no se están definiendo. Hay muchas interpretaciones. ¿Por qué no están actuando? Algunos dicen, es que se va a fortalecer porque va a ganar. ¿Y que un demócrata está pensando que va a ganar siempre? Cuando empezamos nosotros a luchar, ¿estamos pensando de que íbamos a ganar a la primera? No, estamos pensando en la democracia, en establecer la democracia como forma de vida, como forma de gobierno. Una película que se hizo en La Habana cuando triunfa la revolución, ya en los últimos días, triunfa la revolución cubana y todavía están los casinos. Es un actor bueno, que era un taur, así como de las novelas de Dostoyevsky. Hay una que se llama El Taur. Redford. Sí, es buenísima la película porque está la revolución, ya están entrando los revolucionarios a La Habana y él está con gentes de no muy buena reputación jugando, y entre ellos al parecer un político, y dice el Taur, porque pierde. Habana pierde y dice, tiene una frase, dice: la diferencia entre ustedes,
los políticos y nosotros los jugadores de póker, es que ustedes quieren ganar siempre. En el póker se tiene que perder para después ganar. Entonces, estos demócratas, los que no lo son, quieren ir siempre, ¿no?, a la segura. Es como cuando me encuentro gente que está en los procesos políticos o quiere ser político o está iniciando, sobre todo para los jóvenes que son candidatos, dice: yo no estoy preparado, no estoy acostumbrado, no acepto perder. Yo estoy acostumbrado a ganar. O sea, porque supuestamente esa es la mentalidad, ¿no?, que debe de prevalecer. No, hay que poner por delante el ideal, el principio superior. Y aunque lleve tiempo, hay que ir hacia allá, hacia esa utopía. No es ganar o perder. Entonces, ellos no quieren participar. Lo otro es que no quieren que quede establecido el sistema, porque son muy antidemocráticos. Ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos. ¿Cómo dejarle la decisión al pueblo? Esto es un asunto también de fondo. Para conseguir el voto directo en México llevó muchísimo tiempo. Hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal. Esto se lo debemos a Madero, del voto directo del ciudadano. Y no les gusta, porque no son demócratas, no les gusta que sea el pueblo el que decida. Y lo otro, por lo que no quieren, supongo, es porque no quieren acreditar el método, no quieren que se establezca el hábito, porque están pensando hacia adelante. Y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro, si un presidente se cree omnímodo, todopoderoso, pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato. Entonces, lo de la pregunta, pues sí, no importa, ¿no?, que lo resuelvan, pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar, que se instalen todas las casillas y todos a participar. Y finalmente, presidente, si sabe si la Secretaría de Hacienda ya enviará la respuesta formal al INE sobre el asunto del presupuesto, aunque ya sabemos en qué sentido irá la respuesta, porque creo que vence el plazo el 31 de enero, si esperarán el plazo final. Gracias.
pero ya va a enviar, creo, ¿no?, la respuesta. Es que el secretario de Hacienda asistió a una reunión de jefes de Estado y de ministros o secretarios de Hacienda de Chile, sí, en la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia, creo que viene hoy o mañana, ya está por acá. Entonces, ya va a atender eso. ¿Quién sigue? Buenos días, presidente. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Presidente, sobre el tema del sindicato de Pemex, aprovechando que los candidatos vienen a hacer estas exposiciones, algunos trabajadores de Pemex han denunciado de forma escrita en las páginas de la Secretaría del Trabajo y también en redes sociales que hay un bloqueo por parte de simpatizantes de uno de los candidatos a este sindicato para evitar el registro de los trabajadores en los módulos que puso la Secretaría y que el próximo 31 pues ellos no puedan ejercer su voto. Incluso nos han informado que Lamberto Alonso, ex jefe de Recursos Humanos de Pemex, y Alejandro Cabrera, exfuncionario que de hecho fue despedido en 2020 a raíz de un video que grabé y que en Sin Censura pues vino y se le presentó en la mañanera, son quienes están asesorando a este candidato que es Ricardo Aldana. ¿Qué acciones va a tomar, presidente? ¿Cuál es el proceso a seguir por parte de la Secretaría para que se garantice realmente un voto histórico, que los trabajadores puedan realmente ejercer un voto libre cuando hay dos exfuncionarios de Pemex que asesoran al candidato que estaría incluso fue el operador político, el operador financiero del Pemex Gate? ¿Cuáles serían estas acciones que pueden tomar los trabajadores y que la Secretaría, no sé si se podían reforzar los centros? Esa es la pregunta, y sobre todo porque aquí afuera también hay una protesta de extrabajadores de Pemex que fueron despedidos por estar buscando que se ejerza un voto libre y un voto secreto y que de verdad puedan hacer historia del sindicato. Bueno, ya presentas tu denuncia. El director de Pemex tiene que dar respuesta. Nosotros tenemos la obligación de garantizar el voto libre y secreto. Y no hay preferencias para nadie. Y ahora que viene la secretaria del Trabajo, le vamos a pedir también que aclare o dé respuesta a tu denuncia. Luisa María Alcalde. Pero en general estamos cuidando todos de que no haya fraude, de que se respete el voto de todos los trabajadores, mujeres y hombres, y que no haya manipulación, amenazas, bloqueos, nada, absolutamente. Si no, no estaríamos aquí dando este espacio, porque no somos nosotros alcahuetes, pues, y mucho menos cómplices de actos antidemocráticos. Tenemos que hacer valer la democracia. Entonces, si hay estas dudas, que se denuncien. Desde luego es un proceso inédito, van a haber todavía algunos intentos, ¿no?, de control, de manipulación, pero también lo decía yo ayer, la trabajadora, el trabajador de Pemex ya están muy conscientes y no se van a dejar manipular. Además, es secreto. Es que antes, para votar, era un salón, no sé, y tenían que presentar su ficha. No había voto secreto.
Ahora ni tienen que asistir a ningún lado a votar. Es donde haya señal. Ni ahí solitos van a decidir. Ese es el procedimiento nuevo. Y tenemos que, pues, respetar la voluntad de la mayoría. Y como lo acabo de decir, son procesos. ¿Cuánto tiempo tienen sin democracia en el sindicato petrolero? En los sindicatos en general, con algunas excepciones. Yo recuerdo que en los sindicatos había democracia en el ESME. Y eso en los últimos tiempos, porque también los gobiernos liberales se esmeraron en destruir a los sindicatos independientes. Y otro ejemplo, los maestros del movimiento democrático. Pero hasta ahí, no demás, acarreo, consigna, eran famosos los bailes, las fiestas en las elecciones de hace algunos años en el sindicato petrolero. Casi era mano alzada, ¿están de acuerdo con el compañero, la compañera? Sí. Ya la gente lo que quería, la mayoría desgraciadamente, era el espectáculo, la música. Y ahora no, ahora la gente ya está, los trabajadores están muy interesados en que tengan auténticos representantes, y para eso fue la reforma laboral, y va a llevar su tiempo, lleva su tiempo. Cuando yo fui candidato la primera vez a gobernador de Tabasco, no tenía yo pensado que podíamos ganar. Nada más que ahí se dio un fenómeno interesante. No habían partidos, o eran 4, pero de los 4, la verdad, no se hacía uno. Y en aquellos tiempos, control absoluto. Y sin tradición democrática. Hasta se pensaba que era ilegal ser candidato opositor, porque no era como otros estados en donde ya se habían presentado casos de candidatos opositores. En Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva. Entonces era abrir brecha, y pensábamos, no, nos va a llevar tiempo, pero hay que empezar a limpiar, a desbrozar el camino para establecer la democracia. Y se dio un asunto ahí interesante, que la respuesta fue mayor a lo que esperábamos.
Y si no hubiesen hecho fraude, hubiésemos ganado desde el 88. ¿Saben qué hicieron? No nos permitieron tener representantes en las casillas, porque se reunieron unos días antes de la elección en el Consejo Estatal Electoral, que estaba manejado por el gobierno. Esto para los jóvenes, pues, porque nos quejamos del INE, pero hasta hace poco el gobierno era el que organizaba las elecciones. Hasta 1996, que se hizo una reforma. 1996, hace poco, que se creó el primer consejo del INE. En 1996, ni pagando podíamos salir en la televisión. O sea, podía salir un anuncio de Sabrita porque pagaba la cuota o la tarifa, pero que un partido saliera en televisión, no, ni pagando la tarifa. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, en esa ocasión, en el 88, en Tabasco, pues sacaron el acuerdo unos días antes de que para ser representantes de casilla se tenía que vivir en la misma circunscripción, o sea, pertenecer a donde se iba a instalar la casilla para poder ser representante. Y la carta de residencia, de que ahí vivía uno, la tenía que extender el presidente municipal. Entonces, pues no nos dieron ninguna carta de residencia y por lo mismo no hubo representantes de casillas. Y pues rellenaron las urnas, hicieron lo que quisieron. Fíjense qué interesante, cuánto atraso de México en materia de democracia, que casi al mismo tiempo, en el 88, esta elección que les digo fue en noviembre, Pinochet, pensando de que iba a ganar, permitió una consulta en Chile para que los chilenos decidieran si seguía la dictadura o se convocaba a elecciones. Y permitió a los opositores tener representantes en las casillas. Y el resultado es que la gente de Chile dijo: fuera la dictadura, queremos la democracia. Y a partir de ahí se hizo la primera elección democrática después del golpe de Estado en Chile. Pero ¿cómo allá sí se le permitió con Pinochet que hubieran representantes de la oposición en las casillas? Y aquí no. Entonces son procesos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Para que no se desanimen
hay que seguir luchando, independientemente del resultado, y ojalá voten bien, que se informen más, no solo lo que aquí se está diciendo, sino que los candidatos pues puedan dar a conocer más qué ofrecen a los trabajadores, en qué se van a beneficiar los trabajadores con ellos, que ya no va a ser lo mismo de siempre, de lo que existía, y que cuenten también, yo le decía a Jesús, que ojalá y mañana, que ya terminan las exposiciones, en la página del gobierno ya están las exposiciones, ¿no? De los que han participado, pero que se difunda en donde pueden verlas los que no llegaron a ver las comparecencias, para que las analicen. ¿Están diciendo de dónde son y todo los candidatos? Ah, bueno, sí. Que tengan la información. Presidente, en un segundo tema, hablando de las nuevas generaciones, muchos de nosotros que somos entre millennials y a veces también los centennials, no tenemos mucho contexto sobre cómo los políticos han utilizado a los niños, a la asistencia social y la filantropía como una forma de discurso, y cuando llegan a ser gobierno buscan empatizar con la gente o hacen muchas obras de caridad y al final no pasa absolutamente nada. Tomando esto en cuenta y a raíz de los hechos que ocurren en Nuevo León con el tema de este permiso de convivencia familiar que el DIF nacional dijo que no era legal, hay otro problema más grande, presidente. Nosotros en The Mexico News publicamos una investigación en donde todo apunta a una privatización de la asistencia social, de los DIF en distintos estados, prácticamente todos. Este reportaje se trata sobre cómo, en el caso de Nuevo León y otros estados, utilizan a los centros de asistencia social, o más bien los centros de asistencia social privados, que son fundados por empresarios, son quienes tienen programas, quienes tienen acciones, quienes hacen prácticamente y otorgan prácticamente los permisos para salida de los menores que están en los centros de asistencia social del Estado. Esto está pasando en Nuevo León, esto está pasando en Yucatán, esto está pasando en Jalisco, pasó en Puebla, ha pasado en Sonora, ha pasado en muchos estados. Y al final del día, esto también habla de dinero. Los DIF estatales le pasan donaciones prácticamente mensuales o bimestrales a estos centros de asistencia social privados que no son regulados. Desde el 2016 están obligados a registrarse, existe un registro nacional de centros de asistencia social y actualmente este registro solamente cuenta con 121 centros de asistencia social en todo México. Hay estados que ni siquiera han registrado los centros de asistencia social que pertenecen al Estado, a los albergues del Estado, no los han registrado y según unas solicitudes de información que mandé particularmente, solamente se han hecho 10 revisiones a estos centros de asistencia social extraordinarias y 26 ordinarias. Este registro, que está actualizado con corte al 31 de diciembre del 2021, no ha sido actualizado. Incluso todavía aparece el albergue de Mamá Rosa con registro vigente de este escándalo que ocurrió entre 2014 y 2016. Presidente, ¿será posible que pudiéramos tener una exposición del DIF nacional y de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia para saber qué acciones están haciendo? Tampoco desde el 2016 se ha hecho algún censo para conocer la situación de estos albergues, ni la situación de los niños que están en abandono o que están bajo violencia intrafamiliar. Y esto ha permitido también que muchos políticos
en todo México quieren utilizar la imagen de los niños para generar empatía con la sociedad y generar un acercamiento. Pero valdría la pena recordar que el funcionario público está obligado a hacer valer los derechos y no a colgarse o a hacer obras de caridad y a quedar bien con la gente. Entonces, podríamos tener esa conferencia, se podría investigar incluso el por qué no se ha actualizado el registro o por qué los estados no lo han homologado. Sí, vamos a tener este informe. Hay lugares, por ejemplo, me consta que en la Ciudad de México todo lo que tiene que ver con la defensa de los niños, adopciones, todo es muy riguroso, muy cuidadoso, muy profesional. Y también en otros estados. Hay que revisar eso. Antes la filantropía se usaba, no en todos los casos, pero como un mecanismo para no pagar impuestos o para presumir con sombrero ajeno, ¿no? Empresas que tenían fundaciones para el cuidado de niños porque eran deducibles de impuestos. ¿Sí? Eso ya no se está dando y hay que hacer una revisión sobre esto y desde luego hay muchas asociaciones no gubernamentales que ayudan bastante de corazón a niñas, niños huérfanos y que incluso participan en los jurados de adopción. Sin embargo, es importante dar una revisada de cómo están funcionando. Yo aprovecho para informarles, y ya con esto terminamos, ya nos quedamos para mañana. Va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, ha actuado como periodista. Ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández. Entonces, la estamos promoviendo porque es puro corazón y es una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción, honesta. Ella va a ser. Entonces, vamos a que tome posición y que esta sea su primera tarea, informar cómo están albergues, ¿no?, de niñas, niños. Tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas, niños de la calle, que hicimos el compromiso, y seguir con las adopciones, procurando que se garantice, ¿no?, el que tengan su hogar las niñas, los niños, y que los quieran mucho. Y vamos a pedirle a Nuria que venga en unos 15 días, si te parece. Sí, presidente. Nada más antes de que se vaya sobre este mismo tema, ¿qué va a pasar con el CIPINA? Mucho se ha hablado aquí del CIPINA, de que se integraría, valdría la pena integrarlo a la Secretaría de Gobernación, pero preocupa particularmente el CIPINA, que hay ciertas organizaciones, una particularmente vinculada a Claudio X González, quien forma parte del CIPINA. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno busca al CIPINA y nos dice que no dan conferencias, no dan entrevistas, no dan nada. Entonces, ¿se va a continuar con ese proyecto?
Nuria, también para eso es. O sea, le tenemos toda la confianza para que ella se haga cargo de todo lo que es la protección a niñas y niños, ¿sí? Porque ya hemos hablado de cómo crearon, ¿no?, distintos organismos que al final no cumplían con su propósito, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, aunque parezca que no tiene que ver, habían oficinas en el extranjero. Se llamaban ProMéxico, 30, 40 oficinas en las ciudades más grandes del mundo y casi todos puros recomendados y oficinas para todo. Y lo mismo, casi en cada secretaría una oficina de derechos humanos y una oficina de comunicación social. Y muchas duplicidades. Entonces estamos buscando, lo hemos venido planteando y se ha llevado a la práctica, que sin quitar el apoyo y sin despedir a los trabajadores se puedan concentrar acciones y hacerlas más eficientes, con más recursos. Y eso es lo que se está haciendo.